a ver, por favor, cuando... No, porque, no sé, ellos se manejan lo mismo. Bueno, lo que pasa es que cuando Para agarraron que no... el training de los paros y todo eso, Puede silenciar usted, profe, si no. Sí. Vos sé que estoy tratando de hacerlo y... no, sí, los podés citar. Lo que pasa es Espérense un que poquito que después sí vamos a tiene ver que si ver puedo... que hay que... Ahí de participante, profe. Ahí está. Ahí está, ahí lo encontré, perdón. Bien. Volvemos. En este caso de la parte de construcción, lo que se hace es ver que toda la parte constructiva, digamos, el proyecto de ingeniería o arquitectura, digamos, concuerde o esté de acuerdo con lo que nosotros, desde el punto de vista de seguridad, habíamos dicho. Por ejemplo, nosotros anteriormente, habíamos dicho que todo de acuerdo a la carga de fuego, ¿no es cierto? Teníamos que tener un F90, que yo les había explicado que F90 era la cantidad de minutos que la estructura aguantaba bajo fuego antes de perder su resistencia mecánica. Y acá le pongo algunos ejemplos, esto es muy fácil de saber. Fíjense en ustedes que un ladrillo de cerámico macizo de 8 centímetros de espesor tiene un F30, ¿no es cierto? Y de 24 centímetros de espesor tiene un F de 180, ¿sí? Y fíjense que si ustedes hacen, para tener el mismo F180, se hace en hormigón armado, con 14 centímetros de espesor de hormigón armado, ya logran el F180. Entonces, de esta manera ustedes pueden saber, tener una comprobación de que la estructura responde a la resistencia al fuego que nosotros habíamos determinado conforme a la carga de fuego. Nosotros teníamos un F90, entonces F90, nosotros con un ladrillo de 12, un ladrillo cerámico de 20, o un cerámico hueco de 30, logramos F90, o con una estructura de 10 centímetros de hormigón armados podemos tener el F90. Obviamente en esa estructura de ese shopping, o sea, si ustedes con verlo nomás, ustedes ven que las estructuras de hormigón son de más de 10 centímetros, ¿no es cierto? O sea, se superan ampliamente el F90. ¿Mm? Bien. Otra de las cosas generales que pide en lo que parte constructiva, ¿no es cierto?, que las puertas tienen que tener el mismo criterio, ¿no es cierto? Es decir, las puertas que separan los sectores de incendio, un sector de incendio es, por ejemplo, una habitación de otra tiene que estar dividida por una puerta que tenga la misma resistencia al fuego, ¿no es cierto? Un punto importante es este que está acá, el 614, que los sótanos con superficie mayor o igual o mayor de 65 metros cuadrados deben tener en el techo, una abertura de ataque. Que eso es muy normal, ustedes lo habrán visto, por ejemplo, en el shopping, si ustedes van a la cochera, al subsuelo, que tienen unas rejillas de 25 por 25, que se ve la parte de abajo, se ve el piso de abajo, o ladrillos de vidrio. Esos son bocas de ataque. ¿Para qué? Para que si es un sótano, entonces los bomberos rompen eso o sacan la rejilla y ahí pueden poner una manguera, una manguera para atacar el siniestro en el sótano, ¿no es cierto? Otras cosas que son importantes a tener en cuenta, por ejemplo, que son cosas muy fáciles de corroborar, es que a una distancia inferior a 5 metros de la línea municipal, es decir, en la vereda, yo debo tener eh, eh, todos los elementos de corte de servicio de energía eléctrica, de gas, de combustibles. Es decir, yo
desde la línea municipal a 5 metros, o menos de 5 metros, yo debo tener acceso al corte de todos estos elementos. Entonces, ante un siniestro, yo tengo, o sea, mejor dicho, los bomberos tienen la chance de rápidamente poder cortar lo que es suministro de energía eléctrica, gases o combustibles líquidos, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas son fácilmente se pueden corroborar. Evidentemente, tienen que tener siempre, lo que yo les digo siempre, es los planos. Los planos y los proyectos técnicos tienen que ser solicitados para que ustedes puedan hacer la evaluación. Una cosa que yo siempre les digo, cuando uno va a hacer una auditoría, no sirve que le digan de palabra, tienen que tener la evidencia fáctica, es decir, el elemento probatorio, es decir, tienen que tener un plano, el plano tiene que estar firmado por algún profesional. Un estudio de carga de fuego tiene que estar firmado por un profesional. Absolutamente todo tiene que estar firmado, no puede venir papeles en blanco, ¿no es cierto? Seguimos con otra cuestión general que era la extinción, que son los medios. Profe, me parece que no se está moviendo el Word, por lo menos a mí, no sé si el resto. A mí también se congeló la pantalla. Está Sí, trabado en el congeló. punto D2. Vamos a ver, vamos de nuevo. A ver. A ver si se mueve ahí. No, queda todo. No, todo congelado. Vamos a ver. A ver. ¿Cambió ahí? No. Bueno. Sin capricho está. Ahí. No, no. Tampoco. Si no, cerrar y volver. A ver. Vamos a ver qué está pasando. Lo que pasa es que por ahí puede ser que donde yo estoy viviendo, mi internet acá no es una autopista. ¿Me escuchan ahí o no? Ahí se ve, ahí se mueve, Ahí se ve. Sí, ¿Ahí se ve, profe. Ahí va. de Bueno, 3. Sí. 3. Bien. La extinción. Digamos, todo lo que es la extinción son las condiciones generales que debe tener el establecimiento a los fines de extinguir, valga la redundancia, un siniestro, ¿no es cierto? Entonces acá estamos hablando ya de la cuestión inclusive más, a mí siempre me gusta esta parte porque acá es la parte donde los electrónicos podemos meter bastante la cuchara, ¿no es cierto? Primera cosa, como siempre yo digo, se compra con plano y datos de proyecto de ingeniería en el lugar. Por ejemplo, acá hay una cosa que es interesante de ver, que eso se comprueba fácilmente. Todo edificio debe poseer un matafuego, ¿no es cierto?, cada 200 metros cuadrados de superficie cubierta. O la otra cosa práctica es de que yo no puedo tener un matafuego o un extintor portátil a más de 20 metros de recorrido lineal. Es decir, yo estoy en una planta industrial, yo camino 20 metros y me tengo que encontrar con un extintor, ¿no es cierto? Entonces, esas son reglas prácticas que están establecidas en la ley. Entonces, yo digo, si yo tengo en una superficie que si no tengo ningún tipo de cerramiento o de sector, yo tengo 200 metros, un extintor. Si tengo una calle, tengo a los 20 metros tengo que encontrarme con un extintor para fuego clase A. Y 15 metros si fuera un combustible líquido, ¿no es cierto? Acuérdense que el B es un combustible líquido, ¿no es cierto? O gaseoso. Entonces son reglas prácticas, por eso son reglas generales que están establecidas, ¿no es cierto? Acá están, por ejemplo,
hay cuestiones que la autoridad competente, es decir, los bomberos, pueden exigir cuando haya algo muy particular, mayor cantidad de extintores o matafuegos, además de las instalaciones instalaciones fijas automáticas. El 714 yo le puse no aplica porque se refiere a piletas de natación. Si ustedes van al 351, al anexo 7, van a ver que habla de pileta de natación. Evidentemente acá no aplicaba, ¿no es cierto? Y acá habla de cuando la construcción supera los 25 metros de altura, o sea, ya estamos hablando de un edificio, ¿no es cierto? Va a tener cañerías, ya cuestiones técnicas de cañerías provisorias de 63,5 milímetros de diámetro, ¿no es cierto?, desde la línea municipal, ¿no es cierto? Es decir, todo para situaciones particulares. Y, perdón, y tiene que tener, por ejemplo, en los otros puntos, dice que además de las dimensiones de los diámetros de las cañerías, que ya vamos a ver un poquito más en particular, por ejemplo, tiene que tener todos los impulsores, es decir, todos los cuadros de bombas, los motores, y ya les voy a comentar algunas particularidades. Todos esos 3 puntos que vimos nosotros son las generalidades. Ya vamos a ver las particularidades, las cuestiones específicas. Esto creo que ya lo vimos, ¿no es cierto? Equipos de extinción portátil, los famosos matafuegos son los elementos, yo siempre digo que son elementos que tendríamos que tenerlos muy en cuenta, aunque nadie le da bolilla, porque son los elementos que justamente nos pueden ayudar a salir de una situación comprometida cuando hay un siniestro. Todos estos elementos tienen que ser verificados, tienen que estar distribuidos en cada lugar de una manera adecuada, señalizados, controlados, y tiene que tener digamos, un agente extintor conforme al tipo de fuego. Si yo tengo, por ejemplo, un fuego que tengo una instalación eléctrica en el medio, no voy a echarle agua, porque si le echo agua voy a tener un serio problema. Si tengo un combustible líquido y si le echo agua, también voy a tener un problema. Entonces, eso es complicado. Entonces, cada extintor portátil, cada matafuego, tiene que ser acorde al tipo de fuego. Y tenemos que ver siempre 2 cosas en estos elementos. Primero es la fecha de vencimiento de la carga, y la fecha de vencimiento de la prueba hidráulica. La carga, o sea, en la actualidad la mayoría de los extintores portátiles o matafuego son de polvo químico, son triclase, sirven para fuego clase A, clase B y clase C. O sea, son bastante versátiles, pero tienen un problema. Al ser polvo químico, estos polvos químicos tienen la rara, digamos, característica de que se apelmazan. Es como que si fuera un talco que se apelmaza. Entonces hay una obligación por cuestiones técnicas de que una vez al año, esa carga, ese polvo químico tiene que ser recambiado, ¿no es cierto? A los fines de que no se apelotone. Porque si eso se apelmaza, ustedes cuando lo van a querer utilizar no va a salir absolutamente nada. Entonces, una vez al año, ustedes ven que tiene una tarjetita y que tiene que ser recambiado. Y como todo elemento bajo presión, cada 5 años generalmente se hace una prueba hidráulica. Y eso tiene que estar, digamos, siempre controlado. Es obligación del empleador de mantener todos los elementos, estos extintores, digamos, en condiciones para una situación, digamos, que pueda ser de emergencia, ¿no es cierto? Y nosotros, los usuarios, hay algo importantísimo que es conocer dónde están, saber dónde están
y mantenerlos, porque ocurre normalmente que, gracias a Dios, no tenemos incendios a cada rato y todos los días. Entonces, el extintor portátil, el matafuego, va quedando ahí en el olvido, va quedando siempre tirado, lo tapan, lo obstaculizan. Por ejemplo, si ustedes van a cualquier tienda, en esta tienda en particular, si algún día ustedes van a visitar, se van a dar cuenta que lamentablemente por el día a día le ponen cosas delante, lo utilizan de perchero, lo bajan, lo tapan. Entonces, esas son las cosas que no debemos hacer. Siempre tenemos que controlar esas situaciones. La distribución de los extintores portátiles, ¿se está moviendo, se mueve la imagen? Sí. Sí, Sí, bien. sí. Digamos, la distribución de los extintores portátiles tiene que estar plasmada en el plano. Entonces, uno tiene que tener el plano, tiene que tener la ubicación y tiene que ir a ver si está en ese lugar y si está en las condiciones adecuadas. Profe, ¿se debería capacitar a los empleados, digamos, en ese caso, para el uso de extintores y demás, o no es un requisito, digamos? Sí, 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 es un requisito. Ya un poquito más adelante lo vemos. Ya un poquito más adelante lo vemos, te lo comento. Bien, sistema de iluminación de emergencia. La ley establece que en todo establecimiento donde se van a realizar tareas en horarios nocturnos, es decir, que no hay, digamos, luz natural, o en lugares donde no hay acceso de la luz natural, por ejemplo, un sótano, un subsuelo, tiene que existir iluminación de emergencia, ¿no es cierto? La iluminación de emergencia es claramente para, normalmente para la evacuación, no es para seguir trabajando, ¿no? Entonces, hay otro sistema de iluminación, digamos, de emergencia, por ejemplo, para un aeropuerto, para un quirófano, que sí es para seguir trabajando, ¿no es cierto? Pero esto tenemos que garantizar una iluminancia no menor de 30 lux a 80 centímetros para la evacuación. Eso también se ve, tiene que estar dibujado en un plano, tiene que estar plasmado en un plano y tiene que verificarse, ¿no es cierto? Esta parte de la iluminación de emergencia se corrobora con firma del profesional. Es decir, tiene que haber un profesional que garantice de que eso sea así. Es decir, que yo he medido que hay 30 lux a 80 centímetros, ¿no es cierto? Eso lo tienen que verificar. Señalización. La señalización en general básicamente son dos las más importantes, las más relevantes, que es todo lo que es señalización de seguridad para la parte de incendio, que es lo que es la señalización de los extintores portátiles, los nichos de la parte de extinción fija, la parte fija, los hidrantes. Entonces tenemos la señalización que va en la pared. A veces es necesario poner en la parte de arriba, más de 2 metros, lo que se llama una bandera o una señalización para que cuando uno levanta la vista, uno rápidamente puede visualizar dónde está el extintor portátil o el nicho hidrante, ¿no es cierto? Esa está normalizado en la norma IRAN 10005, ¿no es cierto? Y después las salidas de emergencia, ¿no es cierto? Como en algún momento lo dije yo, o sea, tenemos que ver bien lo que es la diferencia entre salida y salida de emergencia. Si dice salida de emergencia, es como yo les había comentado anteriormente, se tiene que cumplir con el 1,10 m mínimo para que sea salida de emergencia. Si ponen salida nomás, aunque parezca mentira, por ahí alguien puede decir, bueno, no es una salida de emergencia, no tengo 1,10 m. Entonces, siempre tenemos que corroborar que diga salida de emergencia y corroborar lo que habíamos dicho anteriormente de lo que es el ancho, ¿no es cierto? De 1,10 m mínimo cada una.
Y después algunos colores, ¿no es cierto?, que les pueden servir a ustedes en lo que es la señalización si llegan a tener lo que es gases, aire comprimido, electricidad, agua, todas esas cosas. Todo esto tiene que estar señalizado en los planos, ¿no es cierto? Y tiene que estar firmado por un profesional, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que es la parte señalética tiene que estar conforme a lo que dispone la ley, ¿no es cierto? Otra de las cosas que se audita en este informe son las fuentes de energía, ¿no es cierto? En este caso, energía eléctrica, tiene que estar el plano de la instalación eléctrica con la firma del profesional. No se admiten planos que no tengan firma de los profesionales. En este caso en particular, este ejemplo que estamos viendo de la tienda en este shopping, no tiene gas, no hay gas, ¿no es cierto? No hay gas, o sea que ahí no aplica nada de esto. Si hubiera instalación de gas, tendríamos que tener la instalación de gas con todos los cálculos. Ojo, cuando yo digo instalaciones eléctricas, también estoy diciendo que el plano tiene que estar todo el proyecto, donde en el proyecto me dice la sección de los conductores, las térmicas que correspondan, los diferenciales que correspondan, o sea, si tiene alguna subestación, o sea, todo eso tiene que estar claramente establecido en una carpeta de un proyecto, digamos, aprobado por un profesional y obviamente por el Colegio de Ingenieros, ¿no es cierto? Un manual de autoprotección, que ya lo vamos a ver un poquito más, que es donde se corrobora si la gente, es como recién preguntaba uno de ustedes, si la gente está capacitada, ¿no es cierto? Y acá es un poco lo que preguntaron recién, el rol de incendio. Creo que se va a cortar. Se corta, nos volvemos a enganchar. El rol de incendio es la asignación a cada uno de los integrantes de la organización de una tarea específica para el caso de que haya una situación de emergencia. Cuando hay una situación de emergencia, ya cada integrante del establecimiento tiene que saber qué es lo que debe hacer. Son las brigadas, normalmente las brigadas de emergencia, y que ahí sí están, como preguntaron así, las capacitaciones y los simulacros, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos una brigada, tenemos que hacer las capacitaciones y los... Perfecto. ¿Sí? Bien. Esto es muy importante. Lamentablemente por ahí queda muy muy así nomás, no le dan mucha importancia a los simulacros, pero realmente es algo importantísimo. Yo siempre digo que normalmente, perdón, voy a terminar de emitir acá, hay cosas que el ser humano hace, digamos, de una forma, digamos, en automático, como dirían. Todos los que han aprendido alguna vez a manejar, cuando empezaron a manejar un auto, normalmente siempre lo que hacían era mirar dónde estaban los pedales, dónde estaba la palanca de cambio, y después con el tiempo, automáticamente ya uno maneja y lo hace de una forma tan natural que charla, a veces se come un alfajor, a veces se habla por teléfono, mal, pero uno lo va haciendo y naturalmente ya ni se fija en nada, ya lo hace en automático. Los simulacros, en realidad, lo que hace, la idea es tomar, digamos, formar en las personas esas costumbres, esos hábitos, para que cuando suceda una emergencia, la persona pueda trabajar o actuar de una manera ya establecida. En una emergencia, usted imagínense que en una emergencia nadie piensa, todo el mundo está en pánico. Entonces, para evitar el pánico, es necesario trabajar en lo que es la capacitación, es decir, internalizar acciones ya premeditadas, prefijadas para hacer en el caso de una situación. Los simulacros el concepto es
es una simulación, es la puesta en escena, es un ejercicio de algo, de un supuesto, de una hipótesis, de una emergencia, ¿no es cierto? Donde nosotros podemos plantear de que hay una explosión con un principio de incendio, con un herido, 2 heridos, 3 heridos. Entonces, toda la organización se tiene que mover, tiene que actuar en función de esa hipótesis de emergencia, ¿no es cierto? Entonces, es una actividad para preparar a la gente, ¿no es cierto? Son pocos los lugares en que se hacen estos simulacros, pero hay que tenerlos en cuenta. Eso está exigido por ley. Obviamente, obviamente que esa capacitación incluye, como alguien preguntó recién, uno de ustedes preguntó, o sea, la capacitación en todo sentido, ¿no es cierto? Y siempre es importante decir que es para una primera intervención, es decir, cuando se genera la emergencia. Y actúa esta brigada de emergencia hasta tanto llegan, digamos, los bomberos oficiales, la policía, los médicos, y ellos son los que actúan a continuación. Nosotros como brigada lo que hacemos es trabajar en esa primera instancia, en ese primer momento hasta tanto llegan los bomberos. Entonces, normalmente, y esto es algo importante a tener en cuenta, cuando en un establecimiento se determina o se establece una emergencia, los que tienen la autoridad total son los brigadistas, es decir, toda la brigada de emergencia, ¿no es cierto? La brigada de emergencia, en general, yo les puse acá, es un ejemplo que tienen ahí, hay un director, un responsable de la emergencia, y después está todo un grupo de gente que trabaja como brigadistas, ¿no es cierto? Y la parte técnica es fundamental. ¿Por qué creen ustedes que es importante la parte técnica en una emergencia? A ver. ¿Escucharon la pregunta? ¿Puede Sí. repetir, profe? Disculpa. ¿Por qué creen ustedes que es importante la parte técnica en una emergencia? Que participe parte técnica en una emergencia. Puede ser por los elementos que pueden llegar a aumentar la situación de emergencia. Por ejemplo, si se tiene tal vez trabajo con máquinas o demás, los técnicos que frenen toda la actividad, que se ocupen de eso para que no escale la situación. ¿O algo similar o no? Puede En ser también general, de la parte operativa, digamos, de lo que sería el sistema, en caso de lo que es los regadores. O sea, me imagino que puede llegar a ser algo eh, de esa área. claro, fíjense ustedes que está un poco todo ligado, pero fundamentalmente la parte técnica tiene que estar disponible en una emergencia porque son ellos, son la parte técnica, los que conocen dónde están todas las llaves de corte de todos los suministros de energía. Independientemente de los cortes, como dijimos anteriormente, a nivel municipal, digamos, a nivel de ingreso del edificio, la parte interna, ¿no es cierto? Ustedes tienen que saber dónde está, por ejemplo, la llave de corte de energía eléctrica, la llave de corte de oxígeno, de combustible, de gases. Entonces, por ejemplo, usted imagínense en una fábrica, una fábrica donde puede ser una automotriz, donde hay tratamientos térmicos. Un tratamiento térmico tradicional de los viejos funcionan con gas metano. Entonces, si hay un incendio, alguien tiene que ir a cerrar desde la parte interna el suministro de gas, ¿no es cierto? O en los bancos de ensayo de motores, donde está toda la instalación de provisión de suministro de combustible líquido, alguien tiene que ir y cortar todo el suministro para que no se transforme eso en una desgracia. Entonces, los entes técnicos tienen que estar disponibles en una emergencia a los fines de dar apoyo
al resto del grupo de gente para que puedan trabajar tranquilos. Si usted imagínese que si hay un incendio y si tengo una instalación de combustible líquido y no corto el suministro, eso es una bomba. Entonces de nada me valdría todo el trabajo. Entonces, por ejemplo, en este caso en particular de este establecimiento, hay algo que es importantísimo, que es un procedimiento. Ese procedimiento institucional, en este caso yo se lo voy a comentar a grandes rasgos, parte desde un voceo, llama voceo, cuando ustedes escuchan en los centros comerciales por ahí escuchan que dicen código azul, código 1, código 2, código alfa, cualquier tipo de código, entonces eso es una señal que están diciendo de que algo está pasando, ¿sí? Usted imagínense que yo no puedo desde un primer momento decir la palabra incendio. Porque ¿qué pasa si yo digo la palabra incendio? A ver. Genera pánico. Genera pánico, excelente. Genera pánico. Entonces, si yo digo automáticamente la palabra incendio, se produce un pánico y va a ser más el desastre porque la gente quiere salir que el mismo fuego, digamos, ¿no es cierto? El mismo incendio. Entonces, por ejemplo, en este establecimiento lo que se hace es, cuando se detecta un principio de incendio o hay la activación de una alarma o un pulsador, entonces se vocea y se dice código tanto, entonces automáticamente, como hay en todo el establecimiento, hay guardias o hay personal de la brigada distribuido en todo el establecimiento, verifican que eso sea así. Si es así, automáticamente sí, ahí se activa la sirena o la orden de evacuar, ¿no es cierto? Normalmente las brigadas están formadas por, a su vez, 3 subgrupos. Un grupo que se puede llamar de acción, un grupo que se puede llamar de heridos, de atención a heridos, y un grupo que se llama de evacuación. En general, el grupo de acción lo que hace es ir y confrontar con el principio de incendio, con los medios disponibles que tengan, a los fines de minimizar digamos, la expansión del mismo. El grupo de heridos lo que normalmente hacen es tratar de sacar con los medios disponibles, con camillas o como de lugar, ¿no es cierto?, a los posibles heridos que estén en el sector. Y el grupo de evacuación lo que hacen es sacar todos los clientes del lugar, ¿no es cierto? Entonces, normalmente las brigadas están formadas por esos 3 subgrupos. Grupos que actúa, toma un matafuego y va a trabajar con el fuego propiamente dicho, gente que saca a un herido, que puede haber un herido, y un grupo de evacuación para sacar el resto de la gente. Algo importante de todo esto es fundamental, es la capacitación. ¿Y cómo lo auditamos? La auditoría es muy simple. Yo, auditor, tengo que ir y decir, bueno, normalmente, a ver, deme la estructura normalmente se publica digamos, los integrantes de la brigada, entonces yo los puedo conocer, entonces yo voy y le pregunto directamente, bueno, a ver, ¿qué pasa si hay un incendio? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es digamos, lo que usted tiene que hacer? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde están los extintores? ¿Qué hace por ejemplo, qué hacen con un herido? ¿A dónde lo llevan? ¿Cuál es el punto de encuentro? Todas esas historias. Por ejemplo, en el caso de esta institución, de este establecimiento, hay un punto que es crítico. Es una tienda de venta. ¿Cuál es el punto más crítico que ustedes se me pueden imaginar para lo que es la evacuación? Nadie. Bueno, uno de los puntos más críticos son las cajas de cobranzas.
Las cajas de cobranzas tienen un protocolo especial. Tienen que, por ejemplo, hacer un arqueo, obviamente se hace todo, digamos, en automático, tienen que hacer un arqueo y después tienen que evacuar, ¿no es cierto? Se da prioridad a la gente mayor, se da prioridad a la gente, a los niños, y todo el mundo colabora en sacar a toda la gente del establecimiento, ¿no es cierto? Si ustedes se imaginan o lo tienen en cuenta, esta tienda que yo me refiero, tiene una salida que da al Sheraton, tiene una salida que da a la calle Caseros y tiene salida que da a la parte de los subsuelos de las cocheras que tienen todos túneles de salida, ¿no es cierto? O sea, está todo señalizado. Pero para hacer todo eso hay que capacitar a la gente, ¿no es cierto? Eso es importantísimo. Bien, ¿dudas sobre eso? ¿Nada? Bien. No, profe. No, profe. Bien. Ahora volvemos a las condiciones específicas, volvemos a la tablita. Las condiciones específicas son S2 de situación, C2 y C11 que es de construcción, y E4, E11 y E12, ¿no es cierto?, que son de extinción. ¿Sí? La condición S2 de situación, ¿no es cierto?, dice que cualquiera sea la ubicación del edificio, estando en una zona urbana o densamente poblada, el predio debe cercarse, excepto las aberturas, con un muro de 30 centímetros de ancho y de 3 metros de alto. En este caso en particular se cumple porque, digamos, es un establecimiento que en sí mismo da directamente, no colinda con ninguna casa particular. Es todo una manzana, ¿no es cierto? Y eso se corrobora con plano y se corrobora en el lugar. La condición C2 de construcción, C2 y C11, ¿no es cierto? Las ventanas a los distintos accesos de los locales que no sean menos de 3 metros, pueden no cumplir los requisitos de lo que era el resistencia al fuego. La condición C11 dice: los medios de escape del edificio con sus cambios de dirección serán señalizados. O sea, todo habla de la parte de la señalética, ¿no es cierto? O sea, toda la parte de salida, ¿no es cierto? Y cuando dice cambio de direcciones se refieren a los pasillos, que va un pasillo para un lado y va, entonces tiene que estar todo señalizado. Es decir, tiene que haber una señalética de tal manera que si ustedes lo ponen ahí sin conocer el lugar, ustedes con el solo hecho de ver toda la parte de señalización, ustedes pueden salir sin ningún tipo de inconveniente. Obviamente, si necesitan iluminación de emergencia, tiene que ser también siempre teniendo en cuenta los tiempos máximos de, digamos, de evacuación que se calculan. En este trabajo no está pedido los tiempos de evacuación, pero también ustedes tienen que saber que hay tiempos de evacuación calculados, ¿no es cierto? Que un edificio, por ejemplo, como nuestra facultad o ese shopping, debería evacuarse totalmente en no más de 10 minutos. No más de 10 minutos. Si alguien dice más de 10 minutos, estamos en un problema importante, problema serio. En la parte de extinción son los puntos E4, E11 y E12, que también se corrobora, y esto acá habla de las condiciones de extinción, ¿no es cierto? Acá habla de la provisión de agua, habla de la provisión de sistemas fijos contra incendio, ¿no es cierto? Y acá habla específicamente, por ejemplo, de una superficie de más de 1000 metros, superficies que tengan subsuelo, superficies que tengan, digamos, más de 2 subsuelos. Esas son las cuestiones específicas para este tipo de establecimiento. Bien, todas estas cosas están cumplidas en este establecimiento, ¿no es cierto? Está todo corroborado y está todo establecido. ¿Y cómo se ha hecho?
¿Cómo se hace? Fíjense. Acá, bueno, le comento, este establecimiento, esta tienda en particular, es muy especial. Realmente satisface todos los requerimientos de ley, más está sobredimensionado. Tiene un sistema de un cuadro de bombas, ¿no es cierto? Un cuadro de bombas con rociadores, con nichos hidrantes, con mangueras, que tienen 8 kilos en el punto más extremo del establecimiento. Bomba jockey, es decir, realmente la verdad que en esta tengo que decirlo, está muy bien hecha, ¿cierto? Entonces, todo eso que está exigido acá en el sistema, en las condiciones de extinción, están cumplidas, y yo se los puse acá a modo de ejemplo. Por ejemplo, tienen rociadores de distintos tipos, verticales, o sea, para arriba o para abajo, ¿no es cierto? O tiene algunos que son para laterales. ¿Saben cómo funciona esa pequeña ampollita que tienen ahí, actúa a modo de fusible. Esto que está acá es la tapa de digamos, por decirlo de alguna manera, del tapo de una cañería. Ese fusible a una cierta temperatura, que está calculada, se derrite, se revienta, permitiendo que esta tapita, ¿no es cierto?, se salga. Cuando se salga, por gravedad, empieza a circular el agua. Esa pequeña circulación de agua es detectada por un flujostato que automáticamente pone en marcha una bomba jockey, que a su vez pone en marcha las bombas principales, ¿no es cierto? Entonces, automáticamente, en un par de, digamos, de segundos, el sistema queda bajo presión, queda bajo 8 kilos de presión, ¿no es cierto? Si alguien alguna vez ha tenido posibilidad de ver lo que son 8 kilos, es realmente una presión muy importante, ¿no es cierto? Yo acá les puse algunos ejemplos de cómo está constituido el sistema fijo contra incendio, ¿no es cierto? Cómo son las cañerías. Perdón, me olvido. Toda la instalación, hasta la soldadura de todo el sistema, tiene que estar hecho por gente que esté debidamente capacitada y habilitada para las soldaduras. Todas las soldaduras antiincendio tienen que estar hechas por gente especializada. Si no, al no hacerla bien a las soldaduras, puede hacer que se pierda presión por turbulencias internas en la misma cañería. Entonces todo el sistema no sirve. Entonces todo tiene que estar homologado. Yo acá le pongo, después yo lo voy a subir para que ustedes lo tengan, todo lo que son las válvulas, las esclusas, las mariposas, las llaves de incendio, las mangas, ¿no es cierto? Son mangas, tienen mangas de poliéster de 20 metros. Nunca las hemos utilizado, nunca hemos podido hacer una práctica con el sistema fijo. ¿Cómo? No se puede hacer, nunca se ha podido hacer una práctica con las mangas, porque imagínense ustedes si yo abro a ver quién está hablando. Bien. Bien. No se pueden hacer prácticas con agua, porque usted imagínese una tienda una tienda de ropa, que yo digo abrir una manguera con 8 kilos de presión, automáticamente arruina absolutamente todo, ¿no es cierto? O sea, no se puede hacer ese tipo digamos, de prácticas. Sí, se hace práctica en el manejo de estores, se hace en un playón, se hace esas cosas, pero con lo que es digamos, el sistema, digamos, de hidrantes, no. ¿Mm? Bien.
Acá tienen, yo les dejo la cantidad, por ejemplo, se tiene 2 tanques, ¿no es cierto? Capacidad de 20.000 litros, o sea, con otro de 35.000 litros de reserva, específicamente para lo que es el sistema antiincendio, ¿no es cierto? Aparte tiene una salida estéreo para que pueda conectarse desde la vía pública, ¿no es cierto? Entonces, esa instalación está disponible para lo que es una situación de emergencia. Vuelvo a decir, en el caso de esta tienda, si ustedes van y miran, cuando vean arriba, van a ver todos los rociadores, van a ver todos los extintores, van a ver los nichos, y este sistema de, digamos, de motobombas, de cuadro de bombas, se prueba semanalmente. Semanalmente se prueban todas las bombas, se ponen en marcha porque son con motores. La bomba jockey es eléctrica y después tienen las bombas principales, son motores diésel, ¿no es cierto? Entonces, todos esos motores se prueban absolutamente toda la semana, ¿no es cierto? Todos estas instalaciones se corroboran con plano, proyecto en la mano y se va y se verifica en el lugar, ¿no es cierto? Se verifica que la capacidad, o sea, de los tanques, de las mangueras, de los extintores, ¿no es cierto? De los sprinklers, de los rociadores, todo eso se verifica, ¿no es cierto? Y en eso tenemos que ser muy, muy celosos, muy, muy rígidos en esto. No podemos permitir que, por ejemplo, que un motor no se pruebe, porque si un motor no se prueba, se puede pegar o no funcionar, o que el combustible se eche a perder, o la batería no funciona, o se descarga la batería. Entonces, todas esas cosas se comprueban quincenalmente, mensualmente, y eso se hace rigurosamente. Les comento que, por ejemplo, en este caso, está todo conectado con el shopping, y a su vez está conectado con la policía de la provincia y con los bomberos. Es decir, si alguien hace digamos, un chiste de presionar digamos, un pulsador, salta la alarma interna, salta la alarma en el central de shopping y salta la alarma en la policía y en los bomberos. Es decir, eso está totalmente, digamos, muy, muy controlado, ¿no es cierto? Por protocolo interno, los guardias, se los comento por la duda también para que sepan, esta tienda tiene más de 200 cámaras, ¿no es cierto? Que hay un búnker donde están permanentemente viendo absolutamente todo, ¿no es cierto? Con cámaras fijas y domos de todo tipo. Entonces, automáticamente cuando una alarma suena, automáticamente queda registrado y se comunican con la alta dirección, y tienen obligación todos los brigadistas de estar comunicados, pasan a una frecuencia especial para que todos estén comunicados y puedan actuar en consecuencia. Eso para que usted lo sepa. Y si andan por ahí, a mí me pasa con mis hijos que por ahí yo voy a la tienda y empiezan a hacer macana y después queda todo filmado, así que ya saben, hay 200 cámaras que lo están registrando, así que sépanlo. ¿Se aplica una multa, profe, para eso o alguna cosa? ¿Multa para quién? ¿Para el establecimiento? No, para la persona que por su diversión lo hizo, digamos. Sí, pues más. O sea, a ver, está muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. Me da pie para esto. Todos los simulacros se tienen que avisar. O sea, no es que se avisa, digamos, a la gente interna, pero se avisan a las autoridades. Tenés que avisar a los bomberos, a la policía, tenés que avisarle digamos, al centro que está ahí dentro del shopping. ¿Por qué? Porque vos imagínate que vos pulsás la alarma, automáticamente salta la alarma en todos los lugares que dije, en la policía, en los bomberos, en la central.
Y los bomberos automáticamente, ¿qué hacen? Salen, como dicen vulgarmente, como los bomberos, salen a 10.000 por hora. Manejar una autobomba con agua no es nada simple y sencillo. Y van a 10.000. Y si vos te cruzas en bicicleta, te llevan puesto como una mariposa. ¿Está bien? Y vos imagínate que vos llegues ahí, lleguen los bomberos ahí, con el tipo estampado en la bicicleta en el frente del camión. Y lleguen ahí y digan, ah, vos sabés que esto era una jodita. Hay una responsabilidad penal en todo esto. Hay una responsabilidad penal. Es decir, no se pueden jugar con estas cosas. Si alguien activa digamos, un pulsador de alarma de manera premeditada, negligente, tiene digamos, tiene una consecuencia legal, que puede ser penal, ¿no es cierto? Depende cómo lo haya hecho, si puede ser que haya sido sin querer, pero si fue negligencia, por hacer maldad, voy a activo, seguro que tiene consecuencia legal. Así que esos chistes no se hacen. ¿Quedó claro más o menos la idea? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bien. Cada vez que se hace un simulacro se avisa, ¿no es cierto? Hay que avisarlo. Entonces, bueno, por esas razones. Volvemos acá al sistema de rociadores automáticos. Hay algunos, en todo el sistema de rociadores, están lo que se llaman, hay rociadores de prueba. Es decir, hay un rociador que yo lo puedo activar manualmente para ver si funciona el sistema. Entonces, porque yo también tengo que saber si el sistema está funcionando. Entonces, ahí yo puedo probarlo, ¿no es cierto? Entonces, todo eso tiene que estar firmado y probado. El suministro de impulsión de agua con los motores también se prueba. El sistema de detección de alarma, que esto es el punto que yo decía recién. Yo recién les dije una palabrita que es importante, un flujostato. Todo el sistema antiincendio el control es electrónico. O sea, la detección del flujostato, apenas se empieza a mover el agua, hay un detector, hay un sistema electrónico que depende, una central que detecta ese movimiento y pone en funcionamiento todo. Eso es trabajo para los electrónicos. El sistema de detección, yo acá le puse algunas cuestiones para que ustedes más o menos vean cómo es. Por ejemplo, la central de incendio, o sea, ya sea de los pulsadores, de los detectores, de todo, son sistemas que están las 24 horas, los 365 días del año activos, ¿no es cierto? Y queda totalmente grabado absolutamente todo el monitoreo, ¿no es cierto? Todo eso se comprueba, se mira, se analiza, ¿no es cierto? Y como lo digo acá, como lo pongo acá, eso está la central también está puesta con la casa digamos, de Edalgui de monitoreo, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cuestiones de la central de alarma, el sistema de detección, es algo importantísimo que tiene mucho trabajo de ingeniería que es aplicable a nosotros, los ingenieros electrónicos, y tiene algo que es muy particular. Vale mucha plata. Por ejemplo, ¿se acuerdan que el año pasado se hizo el Congreso de la Lengua en el Teatro San Martín? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Bien. En el Teatro San Martín hubo que poner un sistema de detección especial. ¿Saben cuánto, para que tengan una idea ustedes, cuánto costaba ese sistema antiincendio de detección, en realidad, de detección para el Teatro San Martín? Mucho. Cerca, número redondo, digo número redondo, ¿no? $1 millón. Así que hay trabajo para los ingenieros electrónicos. Si a alguno le interesa, ¿no es cierto? Incursionar en esto realmente es un tema que es interesante, lleva mucho parte de electrónica, ¿no es cierto? Y deja buen dinero, ¿no es cierto? Hay que dedicarse a eso. Bien. Profe, Sí.
Cada placa de esa central de la 3030 de Notifier sale 120.000 pesos. Cada placa para, claro, cada placa para almacenar 156 detectores. Y se pueden poner hasta 10. 120.000 pesos. 120.000 cada placa, que es para adicionar cada vez más detectores de esa central que yo con la empresa que trabajo le hacemos el mantenimiento en Liper Libertad de Rivera Indarte y tienen esa misma y bueno, justamente se quemaron dos y ese es el precio, 120.000 cada una. La placa. Las plaquitas que son adicionales nada más, sí. Está bien. Pero el sistema, bueno, si estás en, a ver si está bien, si estás en el tema, ¿cuánto sale un sistema? Todo el hiper. Y son muchos millones. La verdad que es un sistema impresionante. Sí. Cuando yo digo el sistema de detección, me estoy refiriendo, tal vez no fui claro o no lo amplié bien, es la central más lo que es la distribución de todos los detectores, ¿no es cierto? Más toda la instalación, más todo eso, ¿no es cierto? O sea, es todo el conjunto, ¿no es cierto? O sea, eso es sin actuadores, sin nada. O sea, solamente detecta y da acción a los actuadores. O está incluido los actuadores también. ¿A qué le llamarías actuadores? Y ya O sea, sea el aparato que riega, el aparato, o sea, cuando no, se detecta un incendio o algo, que va a Sinifu el incendio después. No, o sea, normalmente el sistema de detección es la instalación de todos los sensores con todos los cables, porque son todos normalizados los detectores, desde el cable, desde el caño, la central, todos los accesorios son todos normalizados, ¿no es cierto? Todo eso no incluye el sistema de, digamos, de agua. No incluye, en general no incluye lo que es agua, no incluye el cuadro de bombas, no incluye los sprinklers, no, son obras separadas, Una cosa es digamos, el sistema, digamos, llamémoslo así, de agua, y otra cosa es el de detección, ¿no es cierto? Yo por lo menos hago referencia al teatro porque en el teatro yo vi el presupuesto y yo dije, uy, qué bueno, mira lo que me perdí, ¿no es cierto? Cercano al $1.000.000 todo lo que era el sistema de detección para el Teatro San Martín, ¿no es cierto? Así que me hubiese gustado estar ahí, pero bueno, ¿qué va a hacer? No descarto lo que dijiste, no sé quién habló no sé quién habló de la placa, no descarto que sea eso, ¿no es cierto? Pero todo el sistema, digamos, instalado era ese precio. Bien, los últimos minutos, condición de almacenamiento y estiva, ¿no es cierto? En todo lo que son depósitos hay que dejar cierta distancia entre el techo, o sea, la última, digamos, el último estantería, el último nivel de estantería, contra el techo, es decir, hay que dejar 50 centímetros, no hay que poner mercadería sobre los detectores o sobre los sprinklers o sobre las luminarias, ¿no es cierto? Bueno, vamos, para finalizar, los anexos que usted tiene que tener siempre es las planillas de relevamiento y control de extintores, ¿no es cierto? Eso es lo que yo siempre digo, lo tienen que tener en la mano. El control de hidrantes, tienen que tenerlos en la mano. Todos los documentos que le presentan a ustedes tienen que estar, digamos, presentados en papel y tienen que estar firmados. No reciban nada. Por ejemplo, constancia de capacitaciones y los simulacros, tienen que estar la planilla de participación y los verbales de las reuniones y de los simulacros, ¿no es cierto? Las planimetrías, ya sean, digamos, de todo lo que es los sistemas eléctricos, mecánicos, de servicios, lo mismo que la parte de edilicia. Todo ese es documental que tiene que estar a disposición de ustedes para poder hacer todo este trabajo. Bueno, ahí llegamos, eso sería todo más o menos lo que es el informe
el informe que se hace para presentar ante lo que es el Colegio de Ingenieros. No sé si hay algunas dudas, preguntas, yo lo voy a subir para que ustedes lo tengan y lo vean como a modo de ejemplo, ¿no es cierto? Lo tengan a modo de ejemplo. Bueno, ya son -10, hasta acá llegamos. La clase que viene es la última clase que tienen para presentar los trabajos. Yo tengo ya hecho una planilla con todos los que me han presentado, lo que me han ido presentando los distintos trabajos. Por favor, la clase que viene la vamos a tomar para sacar dudas respecto de los trabajos y charlar sobre ellos y cómo sería el examen. Así que yo les pido que me han enviado pocos trabajos de ruido. Si tienen dudas, por favor, me hacen saber mediante correo algún problema, ¿no es cierto? Y la clase que viene hacemos un repaso si alguno tiene alguna duda o yo les digo qué me está faltando y qué trabajo me están faltando. ¿Dudas, preguntas? Ninguna, por acá. Bueno, jóvenes, hasta acá llegamos, terminamos, ya son -10. Terminamos, nos vemos el viernes que viene entonces. Así continuamos y hacemos un repaso y realizamos bien la evaluación y hablamos sobre el trabajo sobre el ruido. Envíenlo, por favor. Perfecto, hasta luego. Excelente, buen fin de semana, Buen fin de- estén bien.